Estimados amigos, como siempre es un placer encontrarnos acá a través de Canal 11 y sus retransmisoras en todo el departamento de Canelones. Como todos los martes, analizando temas de la actualidad nacional e incluso departamental. Hoy queremos tocar un tema que ya lo habíamos tocado en el pasado, planteando nuestra posición a nivel del tema, un tema que es complejo, que es contradictorio, que es filosófico, que tiene que ver con temas religiosos, que tiene con temas culturales, pero que tiene que ver también con una realidad nacional que vive el Uruguay desde hace más de 70 años. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la jornada democrática republicana que se vivió el día domingo 23. Todos recordarán que hubo una recolección de firmas, de más de 60.000 firmas, para consultar al pueblo uruguayo si quería opinar sobre el tema ley de despenalización del aborto. Se necesitaba el día domingo 23, por vía del voto secreto y universal, unas 657.000 voluntades, según el padrón nacional, un 25%, que dijeran que querían opinar y decidir sobre este tema. Si se hubiera logrado las 657.000 firmas, en 120 días la Corte Electoral hubiera convocado a un plebiscito, ahí sí, en forma obligatoria, para que los ciudadanos se expresaran sobre este tema. El día domingo 23 no se alcanzó más de 200 y tantas mil voluntades, por lo tanto hubo una decisión del pueblo que nosotros queremos compartir y analizar con ustedes, porque va más allá de lo meramente coyuntural o circunstancial, o lo que tiene incluso que ver con la propia ley de despenalización del aborto. Va mucho más allá el tema. Es mucho más profundo para analizar a nuestro entender, y queremos justamente compartirlo con ustedes. No es para que estén de acuerdo, sino para que piensen lo que sucedió el día domingo. Algunos podrán decir, bueno, hacía frío, jugaba Uruguay, pero el pueblo uruguayo es un pueblo republicano, un pueblo participativo que históricamente participó en las urnas, sean las convocatorias obligatorias o no obligatorias. Todos conocen nuestra posición histórica sobre este tema. Nosotros desde siempre tenemos la vieja posición del Partido Nacional en lo que fue la despenalización del aborto en la década del 30 en el Código Irureta-Goyena. O sea, nuestra posición es la vieja histórica posición del Partido Nacional. La actual posición del Partido Nacional es una posición actualizada respondiendo a organismos internacionales como el Tratado de San José de Costa Rica, que plantea para los Estados miembros que no pueden habilitar la despenalización del aborto. Pero en la década del 30, el Código Irureta-Goyena se aprueba y se despenaliza el aborto por circunstancias reales de aquel momento y que llevaron justamente a aplicarse la despenalización del aborto. Después, en un acuerdo de la dictadura fascista de Terra, conjuntamente con los sectores conservadores de la Iglesia, en el año 38 volvieron a la penalización, y a partir de ahí regía, hasta que se aprobó esta ley, lo que fue la ley de penalización del aborto, que no es una ley de vida porque autoriza despenalizar el aborto de determinada manera, y que tampoco sirvió para nada. Durante 70 años lo que se logró fue 30.000 abortos clandestinos, y que a clínicas clandestinas recaudaran más de 30 millones de dólares por año, con los riesgos consabidos que todos conocemos de una enorme cantidad de mujeres que murieron por abortos infecciosos, abortos mal hechos. La ley de despenalización del aborto está enganchada con la ley de salud reproductiva y sexual, que se aprobó en el periodo pasado y que está vigente. Recuerden que el doctor Tabaré Vázquez vetó los artículos que despenalizaba, pero el resto de la ley quedó vigente. En este periodo de gobierno, los legisladores que
habíamos corredactado la ley anterior, redactamos una nueva ley de 15 artículos, y ustedes recordarán todo lo que pasó por el Parlamento con la aprobación, incluso en Cámara de Diputados, con un legislador del Partido Independiente que hizo las mayorías. Nosotros siempre estuvimos y estaremos en la posición de respetar la voluntad individual y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Creemos que eso es un elemento fundamental en nuestro pensamiento filosófico. En ese caso somos muy pragmáticos de creer y sostener que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propia situación y sobre su propio cuerpo. En segundo término, una realidad. El 65% de las parejas en el Uruguay están en unión concubinaria y no dura esa unión concubinaria más allá de los 5 años. Por lo tanto, hay una situación real del Uruguay del siglo XXI que lo viven todas las parejas. Sobre todo que hay 600.000 uruguayos que ganan por debajo de los 14.000 pesos, donde no hubo la distribución equitativa de la riqueza, y que ahí hay más de un 50% de esos que ganan menos de 14.000 pesos, que son mujeres trabajadoras, que muchas de ellas son jefas de hogar, madres de hijo, muchas veces solteras o separadas de su pareja. Eso trajo como consecuencia, lógicamente, en los últimos años, la proliferación del aborto en clínicas clandestinas, hasta que aparece el famoso y conocido misoprostol, una pastilla que es para otras cosas, otros tratamientos clínicos, pero que provoca automáticamente, según la aplicación y la dosis, el aborto. Eso se generalizó en la venta clandestina en las dosis indicadas entre 6 y 8.000 pesos, cuando el producto en farmacia recetado para el tratamiento clínico que tiene que llevar sale unos 1.000 y tantos pesos. Por lo tanto, hubo un negocio clandestino, se vendía en la puerta del misoprostol, en la puerta del Pereira Rosell, se vendía en las plazas públicas, con la consecuencia de que muchas de las mujeres que decidían hacerse un aborto ya no iban a las clínicas clandestinas, usaban el medio del misoprostol sin tener en cuenta que había determinados factores de riesgo, como ser tipo de sangre o embarazos de útero bajo y otras circunstancias, que podían provocar la muerte. Pero además, el ingreso de esa mayoría de esas mujeres que accedían al misoprostol es un ingreso muy bajo, por lo tanto, nunca en general aplicaron la dosis adecuada, por lo tanto llegaban a proliferar, y eso tenemos informe de los ginecólogos en las mutualistas y en los servicios públicos, a proliferar la necesidad de los legrados, porque quedaba a mitad de camino el aborto a través de la pastilla misoprostol. Esa es una realidad. Nosotros también tuvimos en cuenta, cuando votamos la ley de despenalización del aborto y la impulsamos, la realidad que vivía el Uruguay. Pero también dijimos, las dos instancias que votamos la ley de despenalización del aborto, dijimos que nosotros creíamos que este era un tema de decisión del soberano, del pueblo. Era un tema complejo, que era un tema filosófico, que tenía ribetes religiosos, contradicciones en el marco de la sociedad. Nunca estuvimos a favor del aborto, lo queremos decir y reiterar, lo dijimos en el Parlamento, estamos por la vida, pero la realidad, lógicamente, que rompía los ojos, y que la ley del 48, la ley del 38, perdón, una ley realmente anticuada, y que ante las actuales circunstancias de cárceles con más de 10.000 ciudadanos presos y las cárceles de mujeres en situaciones realmente caóticas, ningún juez iba a aplicar la ley contra una mujer madre, jefa de hogar, soltera, que en determinadas circunstancias, quizás en una salida en pareja o en un tiempo en vivir en pareja, quedó embarazada y no tenía recursos económicos y es jefa de hogar y sola no podría mantener a su hijo, y que recurría al aborto, porque una mujer que recurre al aborto lo recurre, lógicamente, porque no es un embarazo deseado. Si fuera un embarazo deseado,
tiene el hijo. Lógicamente que eso no tenía ningún tipo de asistencia ni psicológica ni ginecológica. Por lo tanto, había que crear una herramienta legal donde la cobertura médica ante la decisión definitiva de la mujer pudiera estar protegida clínicamente de esa situación que se generaba. Y además asesorarla y acompañarla para que no se lo hiciera. Los números muestran hoy que realmente no van a haber 30.000 abortos en este año, quizás el menos del 10%. Abortos que hoy por ley se pueden anunciar, declarar y buscar la protección ginecológica del equipo médico de la mutualista o de salud pública o del propio Pereira Rosell. Por lo tanto, la ley generaba toda una cobertura, mucho mejor que la ley anterior. Lógicamente que tiene penalizaciones la ley, más allá de las 12 semanas es ilegal, por lo tanto hay penalización para eso, y a partir de las 12 semanas se mantiene lo que se mantenía en la ley anterior por autorización judicial si hay violación o malformaciones u otros aspectos, que la ley anterior lo preveía. Por lo tanto, nosotros sosteníamos y creíamos, y por eso lo votamos en el Parlamento, que esta ley es muy superior y por lo tanto protege los derechos de la mujer y también protege su salud y su vida, protege la vida de ella y protege incluso hasta la vida del hijo, porque puede tomar la decisión de no tenerlo, pero también puede tomar la decisión de tenerlo ante la instancia de asesoramiento, no solo por el sociólogo, por el psicólogo y su ginecólogo, sino por su propio entorno de cobertura que se le puede dar a través de los organismos públicos. Por lo tanto, aquí había un elemento sustancial, pero también, y reiteramos, dijimos nosotros, creemos que es un tema de la sociedad y que la sociedad uruguaya debe laudar. Por eso el día domingo 23 concurrimos a nuestro departamento, el departamento de Cerro Largo. Viajamos más de 400 kilómetros desde acá, de nuestra chacra, donde vivimos en Melilla, el departamento de Montevideo Rural, para hacer ejercicio del sufragio, porque somos republicanos, porque somos demócratas y porque desde que tenemos la posibilidad de votar y que estuvimos habilitados para votar, hicimos uso del voto permanentemente en todas las instancias electorales que se plantearon, tuviéramos a favor o tuviéramos en contra. Dijimos que estábamos a favor de la ley, pero que creíamos que esta era una decisión del pueblo uruguayo, una decisión que el pueblo uruguayo debía de laudar en el marco de la sociedad. Por eso recogimos firmas, por eso concurrimos a votar el domingo 23, teniendo clara la percepción de que la ciudadanía, por diferentes aspectos que queremos analizar con ustedes también en este programa, no iba a participar. Realmente muy baja, contundente la decisión del pueblo de uruguayo de no participar el día domingo, y eso tiene que ver con las responsabilidades políticas de todos los actores políticos y las responsabilidades políticas que tiene el partido de gobierno en estos temas de la democracia directa. Por lo tanto, nosotros concurrimos, recolectamos firmas y si se hubiera generado el plebiscito en 120 días íbamos a defender la ley en el debate público porque creemos y tenemos la obligación de defenderla porque creemos que es una herramienta no perfecta, pero muy superior a la herramienta legal que existía. Esa es nuestra postura y ha sido siempre nuestra postura. Somos creyentes, pero también conocemos la realidad de la ciudadanía uruguaya, conocemos los derechos y reconocemos los derechos de la mujer a tomar su decisión sobre su cuerpo y además creemos que debe de estar protegida médicamente y clínicamente en el momento de esa decisión que es tan difícil y ayudarla a tomar la decisión contraria. Creo que la herramienta legal ayuda a que la mujer pueda decidir tener su hijo y no hacerse un aborto. Sobre todo a las mujeres de bajos recursos, mujeres que además muchas de ellas son jefas de hogar, lo mencionábamos al principio, más del 60% de las parejas están en unión concubinaria en el Uruguay y ninguna pareja dura más allá de los 5 años. Este es un elemento a tener en cuenta en esa discusión y había de tenerse en cuenta en esa discusión. Los ciudadanos, quizás los uruguayos, un pueblo participativo, un pueblo que participa en toda instancia electoral, también tuvieron y evaluaron
esta situación, más allá de un tema de fondo que nosotros entendemos que es sustancial para darnos cuenta de lo que nos transmitió la ciudadanía uruguaya el domingo 23 en las urnas. Creo que eso no hay que dejarlo de lado, creo que hay que analizarlo profundamente y en la segunda parte del programa queremos analizar este tema con ustedes porque es un tema realmente para pensarlo y compartirlos entre todos nosotros. En esta segunda parte del programa analizamos nuestra postura, analizamos lo que pensamos y por qué apoyamos la ley, por qué concurrimos a votar el día domingo y por qué realmente sentimos la necesidad de que el pueblo uruguayo decidiera. Queremos analizar en esta segunda parte del programa lo que nosotros creemos del mensaje del pueblo uruguayo del domingo 23. Yo creo que acá hay elementos de responsabilidad de la conducción política de todos los partidos del Uruguay. Por lo menos de los que han conducido en primera línea los partidos políticos en los últimos 20 años. Todos los partidos políticos. Creo que ahí no le cabe la excusa a nadie. Si hoy el espectro político nacional quiere sacarse de encima este tema, está muy equivocado. Esto merece una profunda autocrítica de todo el espectro político nacional, de lo que sucedió el domingo y cuál fue el mensaje. No vale la justificación de que estaba frío, o de que había partido, o que de la ciudadanía está muy lejos de una elección y que se desentendió. No. Acá los partidos políticos no tienen la culpa, sí los dirigentes que han conducido los destinos de los partidos políticos en los últimos años, tanto de los partidos tradicionales como el propio partido de gobierno Frente Amplio, que ganó las elecciones en 2 instancias, legítimamente, y tiene legítimamente adquiridas las mayorías parlamentarias. Creo que acá hay una responsabilidad sustancial también del partido de gobierno Frente Amplio, que tiene que ver con esta decisión del pueblo el domingo 23 y lo que el pueblo le quiere transmitir a todo el espectro político nacional. Por algo hay más de 600.000 uruguayos hoy que marcan encuestas más, encuestas menos, que no tienen a quién votar y muchos de ellos, la gran mayoría, quizás la mitad, hayan decidido ya votar en blanco. Ese es un primer elemento a tener en cuenta. El día domingo no concurrió a votar nada más que el 8% de los 2 millones y pico de ciudadanos. Tenemos otra instancia de democracia participativa y directa en las elecciones internas de los partidos políticos, que también es una instancia no obligatoria, igual que la que se desarrolló el día domingo. Ya sucedió y viene sucediendo, y eso es una línea y señal muy clara de la confianza o la credibilidad que tiene el espectro político y el pueblo uruguayo en el espectro político desde el 99 para acá. En el 99, la primera elección interna de los partidos políticos, la participación fue por encima del 50%, parámetros realmente por encima de países que tienen elecciones en voto secreto pero que no son obligatorias. Pero a partir de ahí cayó al 40% en las otras instancias de elecciones internas. Si la próxima interna de los partidos políticos se define entre los caciques, los caciquillos y los militantes, va a estar deslegitimada las candidaturas de los partidos políticos. Si baja del 40% y queda fuera de la expresión soberana del pueblo en las próximas internas de los partidos hacia las elecciones de octubre, con elección del candidato a la presidencia único, por debajo del 40%, no va a tener legitimidad ni respaldo popular ninguno de los candidatos del partido que sea. Y esa es una realidad que se puede marcar claramente por los ciudadanos hoy, que ya no le creen, muchos de ellos y en su gran mayoría, prácticamente un partido entero, más de 600.000 voluntades, no le creen a la conducción de los partidos políticos. Yo creo que ahí merecemos todos hacernos una autocrítica, los que somos dirigentes políticos,
de qué pasa y qué hemos transmitido al marco de la sociedad uruguaya en la conducción de los distintos lugares que nos toca como gobernantes. Yo creo que eso es un elemento sustancial. La ciudadanía uruguaya le había dado la espalda a los partidos tradicionales hasta en el 2004 en adelante, cuando gana el Frente Amplio, por haberse equivocado permanentemente y actuar de espaldas al pueblo. Prometer hacer determinadas cosas para convocar el voto popular y hacer otras. Traer crisis extraordinarias y enormes como fue la crisis del 2002 por aplicar modelos antinacionales como el modelo neoliberal económico, que el propio gobierno del Frente Amplio dijo que no lo iba a hacer y lo está aplicando. No cumplir con los programas y con los compromisos de la ciudadanía trajo la descredibilidad de los partidos políticos tradicionales después de la venida de la democracia a partir de la dictadura que vivimos en la década del 70 y hasta principios del 80. Hubo una gran ebullición política a partir del 85 y una gran participación de la gente, pero a partir de que transcurrieron los gobiernos fueron perdiendo los partidos políticos el apoyo y la confianza de los ciudadanos. Y así, lógicamente, el Frente Amplio fue haciéndose de voluntades blancas y coloradas hacia lo que lo llevó al 2004 a triunfar en las elecciones en primera vuelta al doctor Tabaré Vázquez. Con una bandera dentro de muchas banderas que llevaba el Frente Amplio, con la bandera de la participación, la defensa de la democracia directa, como contraposición a la democracia formal o burguesa, como le llamaba la izquierda, con plebiscito tras plebiscito, como herramienta política de dirimir los temas, incluso claves para el país, como fueron las empresas públicas. Nosotros, lógicamente, que acompañamos todos esos plebiscitos, siendo ciudadanos, militantes del Partido Nacional, porque defendemos las empresas públicas como herramienta estratégica en manos de los gobiernos, porque eso tiene que ver con determinados aspectos que uno no puede dejar en manos de los particulares. Esas herramientas que usó el Frente y los partidos tradicionales habían abandonado en el pasado, el propio Partido Nacional, que había dejado miles y miles de muertos en las cuchillas por el sufragio directo y universal, había abandonado también. Eso fue una traición a la conciencia cívica y al pensamiento filosófico de Saravia, con el voto secreto. Dejar el fusil, dejar la carabina, sustituirlo por la balota, para dirimir nuestras diferencias y laudarla en las urnas. Los partidos, sobre todo el Partido Nacional, el Partido Blanco, el Partido de Saravia, abandonó esa bandera que levantó el Frente Amplio y la tomó entre sus manos y logró con esa herramienta política convocar a un pueblo que no era de Frente Amplista, acompañarlo en el 2004, con un programa lógicamente totalmente diferente al modelo neoliberal. Hoy, transcurrido ya casi la mitad del segundo gobierno Frente Amplista, todos tenemos claro que ha sido una mentira y un fraude lo que el Frente hizo con los ciudadanos uruguayos, cambiando el programa propuesto en el 2004 por un programa económico y social mucho más neoliberal que los neoliberales de la década del 90. Esa traición se suma a esta decisión del domingo 23, porque el propio Tabaré Vázquez, presidente de la República, electo en primera vuelta en el 2004, fue a votar y fue a participar y anunció que como demócrata y republicano iba a ir a participar. Sin embargo, no tuvo convocatoria esa participación. ¿Por qué? Porque la fuerza política que él lidera no es demócrata, no es republicana. Y el elemento sustancial y fundamental en esto del domingo 23 es que los ciudadanos dijeron: ¿y para qué vamos a habilitar un plebiscito si el partido de gobierno, el partido de las mayorías, si nosotros decidimos para un lado o para el otro, va por la vía parlamentaria a anular la decisión como anuló dos plebiscitos, los de la ley de caducidad, más allá de que se esté a favor o en contra? En el 2009 el pueblo uruguayo había laudado el tema de la ley de caducidad en las urnas, por lo tanto solo otro plebiscito podía cambiar ese destino. Sin embargo, se fue por la violación de la Constitución a aplastar la Constitución de la República dando un golpe de Estado técnico por la vía parlamentaria, porque es muy claro, nuestra Constitución es profundamente republicana.
El artículo 4, lo pueden leer, la soberanía radica especialmente en la nación, y ahí están los fundamentos de nuestra Constitución. Pero el artículo 82 fundamenta que la democracia directa es democracia de normas superiores. La democracia parlamentaria son normas de segundo grado. Por lo tanto, la democracia directa está por encima de las normas de segundo grado. Cuando se violó la Constitución de la República, se anuló la ley de caducidad por la vía parlamentaria, creando leyes interpretativas y que ahora, después en la Corte Electoral, fueron realmente declaradas inconstitucional, como debía de ser, marcó un camino de traición a los viejos principios de banderas levantadas de democracia directa como contraposición a la democracia burguesa o a la democracia parlamentaria. La izquierda traicionó su pensamiento ideológico y le comunicó al pueblo que no va a respetar nunca más ninguna decisión popular porque es un pensamiento que viene del pensamiento totalitario, del viejo marxismo, de la Rusia o de la Cuba de los últimos 40 o 50 años. Dominante dentro del Frente Amplio, a pesar de las tendencias liberales y a pesar de las tendencias republicanas y demócratas que tiene la izquierda. Pero la señal fue muy clara. Traicionar históricamente lo que se defendió como bandera. Se tomó la bandera del Partido Nacional, lamentablemente abandonada por el Partido Nacional, por el Frente Amplio, que es la de la democracia directa y la bandera de Saravia. La tomó el Frente Amplio, pero la tomó como herramienta de traicionar y mentir para convocar a un pueblo que lo votara y después aplastar su decisión como fue la del 2009. Yo creo que el domingo 23 estuvo esta discusión en las urnas. El propio pueblo uruguayo se quedó en la casa y mandó un mensaje. Si no respetan nuestra decisión, ¿para qué vamos a ir a votar? Esto quería compartir con ustedes, piénsenlo. Piensen este tema, no es para que estén de acuerdo conmigo, es un análisis personal, es un análisis que hizo nuestro sector en nuestro ejecutivo, coincidimos en la amplia mayoría, otros compañeros capaz que no coinciden, pero queríamos compartir para que usted analice. Por algo hay 600.000 y pico de uruguayos que no han decidido a quién votar, no tienen a quién votar y quizás voten en blanco. Es un partido entero, es más voto que todo el Partido Nacional junto, porque además el Partido Nacional hoy está en un 20%, está hecho puré, y eso significa que también hay responsabilidad de las principales figuras que han conducido el Partido Nacional en los últimos 20 años. Pero también hay responsabilidad política de los otros partidos. Por algo el Partido Colorado llegó a un 10, un 8, un 6% y no supera el 14% en las encuestas, siendo el partido que gobernó más tiempo en este país en otros tiempos y siempre tuvo las mayorías y ganó las elecciones. Por lo tanto, un Frente Amplio que dijo que iba a ser totalmente distinto en su modelo económico, en su modelo social, en su modelo productivo y en su modelo de democracia de defensa de lo más republicano que existe en la Constitución de la República, que es el sufragio directo y universal. Como contraposición, lógicamente, a lo válido que es el representante del pueblo actuando en el Parlamento, pero que ahí hay una norma superior que hay que respetar, que es justamente el voto directo y secreto y universal, donde el pueblo, ahí somos todos iguales. Ahí no hay clase política, ahí no hay castas sociales, ahí no hay credos, ahí es cada uno es con su conciencia cuando va a sufragar con la credencial y el voto dentro de la urna. Somos todos iguales ante la Constitución y la ley. Creo que ese mensaje del domingo 23 fue muy claro. Yo lo analizo desde ese punto de vista. Por lo tanto, nosotros, nuestro sector, estamos haciendo la autocrítica y mirando adelante. Nosotros encaminamos un camino nuevo dentro del Partido Nacional porque creemos que esos errores del pasado se pagan y se pagan caro. Luchamos en el pasado contra estos, contra las castas y las cúpulas políticas directrices del partido. Las enfrentamos desde el otro siglo, porque todos los Saravia siempre estuvimos enfrentados contra los doctores o los pelucones que gobiernan el Partido Nacional. Y vamos a enfrentar esto también, porque creo que esto es bueno para enfrentar esta situación y enfrentar las castas políticas oligarcas que dominan a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, porque hay un corte transversal en todos los partidos políticos. Hay que enfrentarlas en el marco de la sociedad.
porque enfrentarlas es bueno para el país y es bueno además para la democracia y los partidos políticos. Hasta la próxima semana, amigos. Nos encontraremos como siempre por este medio que es Canal 11 y sus retransmisoras. Les mando un abrazo.